Vamos a continuar esta tarde con los trabajadores, o sea, las personas en el derecho del trabajo, específicamente los trabajadores. Habíamos visto la clasificación y estamos desarrollando los trabajadores dependientes y no dependientes. Otra clasificación a la cual ya hicimos referencia es la de empleados y obreros, y vimos cómo la ley había eliminado esta clasificación por cuestiones de garantizar la igualdad de todos los trabajadores, pero resulta que la misma ley en el artículo 6 establece la diferencia cuando dice que a los empleados o funcionarios públicos no se les aplica la ley orgánica del trabajo, sino se rigen por la ley del estatuto del funcionario público, de manera pues que es necesario establecer un criterio, y como la ley no lo establece, pues hay que acudir al criterio establecido en la ley orgánica de 1990 y que ha seguido la doctrina y la jurisprudencia, al cual ya hicimos referencia a. Otra clase de trabajadores que es importante continuar con su desarrollo es los trabajadores de dirección. El artículo 37 de la ley define quiénes son trabajadores de dirección. Se entiende por trabajador de dirección el que interviene en la toma de decisiones u orientaciones de la entidad de trabajo, así como el que tiene el carácter de representante del patrono frente a otros trabajadores y puede sustituirlos en todo o en parte de su función. Ok. Entonces, ¿cuáles son los elementos que constituyen o que caracterizan a un trabajador de dirección? Uno, interviene en la toma de decisiones. Trabajador de dirección son los trabajadores de alto nivel, los altos directivos de una empresa. O sea, personas que intervienen en la toma de decisiones. No es que decidan, qué sé yo, hacer pasar a alguien. No. Toman decisiones y decisiones importantes. Las leyes anteriores decían que de esas decisiones iba a depender la buena marcha de la empresa. Es decir, toman decisiones como, por ejemplo, adquirir algún bien inmueble, no adquirir que si una resma de papel o cosas de esas, no, sino tienen que ser decisiones que puedan comprometer la buena marcha de la empresa. Por lo general tienen el carácter de representantes del patrono, o sea, toda aquella persona que ejerza esas funciones de dirección, pues se consideran, de representación del patrono frente a otros trabajadores o frente a terceros, que puedan comprometer a la empresa. Por ejemplo, un jefe de relaciones industriales que puede contratar trabajadores y puede tomar la decisión de despedirlos. Esa es una persona que ejerce funciones de representación. Y por ello sustituye en todo o en parte del patrón. O sea, se identifican con la figura del patrón. Ojo, no por eso dejan de ser trabajadores. Son trabajadores, pero de un alto nivel. Bueno, ¿y qué importancia tiene el que un trabajador sea calificado como trabajador de dirección? Bueno, es que tienen un régimen especial. En primer lugar, están excluidos del régimen de estabilidad. Equivalen a los que en la función pública se llaman funcionarios de libre remoción o altos funcionarios, ¿verdad?
que son de libre elección y remoción. O sea, estos trabajadores de dirección no están sometidos al régimen de estabilidad. Pueden ser despedidos sin necesidad de solicitar autorización, sin necesidad sin necesidad de seguir un procedimiento en donde se demuestren que se despiden porque cometieron una falta. Ese alto nivel hace pues que sean personas que tienen que merecer la absoluta confianza del patrono o del dueño de la empresa y por lo tanto él los puede cambiar en cualquier momento. Posibilidad de excluirlos de la convención colectiva de trabajo. Esa posibilidad significa que a los trabajadores, a esos trabajadores, en una convención colectiva de trabajo que por lo general ampara a todos los trabajadores, a ellos se los puede excluir, es decir, estos trabajadores no están amparados por la convención colectiva de trabajo. La ley orgánica no lo dispone exactamente así, pero el reglamento de la ley orgánica sí lo establece de esa manera. Además, pueden estar sometidos a una jornada especial, como lo establece el artículo 175 de la ley. Esto, hasta cierto punto, es algo absurdo. O sea, están sometidos a una jornada especial, pero no pueden trabajar supuestamente, también están sometidos al límite de no trabajar un promedio de más de 40 horas de la semana ni de más de 8 horas al día. ¿Qué quiere decir esto? Que un día pueden llegar más temprano o más tarde, o pueden irse más temprano o más tarde, pero la ley siempre lo somete al límite de no más de 40 horas a la semana. Cuando veamos la jornada de trabajo, haremos referencia a esta jornada especial. Por lo general, estos trabajadores es bastante difícil que se les pueda controlar la jornada, porque imagínense un decano de la universidad, o el rector, o los vicerrectores de la universidad, que son trabajadores de dirección. ¿Quién les dice a ellos? ¿Quién los controla a ellos cuando llegan y a qué hora se van? Nadie los controla. Ni si salen más tarde. Tampoco los pueden... Bueno, nadie los controla, por lo tanto, en realidad no deberían estar sometidos a ninguna jornada de trabajo. No obstante, la ley los somete a un límite máximo, aun cuando, como veremos más adelante, pueden exceder de ese límite siempre y cuando el promedio dentro de un lapso determinado no exceda de las 40 horas semanales y de las 8 horas por día. La ley anterior contemplaba otro tipo de trabajadores que eran los trabajadores de confianza. Los trabajadores de confianza todavía existen en las empresas, lo que pasa es que la ley no les da ninguna importancia. Son aquellos que ejercen ciertas, no llegan a tomar grandes decisiones, pero sí tienen cierto poder de supervisión de otros trabajadores, de controlar a otros trabajadores, de dirigir a otros trabajadores. Y a veces tienen acceso a secretos industriales o comerciales del patrón. La ley antes los excluía de la estabilidad. Este decreto ley acabó con esa distinción, ese tipo de trabajadores, y ahora los trabajadores de confianza también gozan de los mismos derechos que gozan los demás trabajadores. Hablemos ahora de los aprendices. Los aprendices
es un tipo de trabajador. Es un tipo de trabajador, pero es un trabajador que está sometido a un régimen especial. Vamos a ver la definición que el artículo 302 de la ley nos da de aprendices. Aprendices son los adolescentes entre 14 y 10 años de edad que participan en el proceso sistemático de formación, actualización, mejoramiento y perfeccionamiento científico, técnico y tecnológico en el proceso social del trabajo. Bendito proceso social del trabajo. Bueno, en primer lugar, son trabajadores. La ley los considera trabajadores. Pero son trabajadores cuya edad está comprendida entre los 14, que es la edad en que se permite el acceso al trabajo, y los 18 años. Pero además deben estar sometidos a un proceso de aprendizaje. O sea, no es aprendiz solamente un menor que tiene menos de 18 años y que lo contratan para que haga el mismo trabajo que todos los demás. No, eso no es un aprendiz. Para ser aprendiz, no solamente es la cuestión de la edad, sino que además tiene que estar sometido a un proceso de formación profesional. Bueno, tiene las mismas condiciones en líneas generales que tiene un trabajador común y corriente. Otro aspecto que es interesante es que pueden tener un salario mínimo, y cuando se fijan los salarios mínimos, ustedes van a ver en los decretos que fijan los salarios mínimos, cómo hay un salario inferior para los aprendices, pero no puede ser menor el que paguen las empresas que el mínimo fijado para ellos. Por otra parte, están sometidos a un contrato a tiempo determinado por el tiempo que dura el aprendizaje. La ley, cuando regula el contrato de aprendizaje, digamos, o el aprendizaje, pues establece cuánto dura esa relación de trabajo del aprendiz en el artículo 303. Y se dice que dura por todo el tiempo que dura el aprendizaje. Por otra parte, la ley, en el artículo 304 y la ley del INSEE establecen la obligación que el patrono contrate un cierto número de aprendices dependiendo de la cantidad de trabajadores que la ley tenga, que la empresa tenga. Y entonces el patrono está obligado a contratar un cierto número de aprendices. Si no los contrata, de todas maneras tiene que pagarle al INSES el equivalente de los salarios que debería haber pagado el aprendiz, y aparte de eso lo multan. Bueno, se rigen por 3 leyes: la ley el decreto de ley orgánica del trabajo, la ley orgánica de protección al niño y al adolescente. ¿Por qué? Porque todo el trabajo de los adolescentes está regido por esta ley también. Y se rigen también por la ley del INSES en cuanto a la forma como los colocan en las empresas, etc. No, dentro de ese capítulo referente a la formación para el trabajo, el título quinto, capítulo 2, el artículo 306 se refiere a los pasantes.
y define las pasantías como una forma de participación que realiza un estudiante como parte de su formación. Y el pasante efectúa la pasantía, esa actividad de pasante, para aplicar los conocimientos adquiridos, comprobarlos, generar nuevos conocimientos bajo la orientación de un tutor durante un tiempo determinado y dentro del programa de formación que tenga el instituto al cual él asiste o en el cual él estudia. De hecho, se hace trabajo social, pues no se hace, y a veces son como pasantías, pero en otras especialidades, por ejemplo, los ingenieros, los arquitectos, los administradores comerciales, los contadores, tienen que hacer pasantías en las empresas. ¿Para qué? Para aplicar esos conocimientos teóricos que tienen a la práctica. Y los dirige o los coordina un tutor que nombran en la empresa que se ocupe de esos pasantes. Además de los pasantes, el artículo 301 de la ley habla de los becarios y dice que participan en el proceso del trabajo en función de intercambio de saberes y conocimientos generales y particulares vinculados a la producción de bienes y servicios. En la universidad tenemos becarios, becas trabajo, que se ocupan de llevar las asistencias y de ayudar en las actividades de cualquiera de los decanatos, etc. Bueno, esos becarios, a cambio de ese trabajo que realizan, pues no pagan las cuotas que tienen que pagar los estudiantes. ¿Son trabajadores? No son trabajadores. Ni los pasantes ni los becarios son trabajadores. No obstante, los pasantes, la ley le fija ciertas obligaciones en el artículo 307 y advierte que la relación no es laboral, pero el pasante tiene que cumplir horario, tiene que cumplir con las normas de disciplina, las normas de seguridad, las normas de bioseguridad, seguir las instrucciones que le dé el tutor de cómo tiene que hacer las cosas y qué es lo que tiene que hacer, y rendir un informe después, que por lo general lo exigen los institutos en los cuales estudia el pasante. Bueno, si el pasante, por ejemplo, es muy bueno y después lo contrata la empresa, se considera que inició la relación de trabajo no durante la pasantía, porque no es una relación laboral, sino a partir del momento en que lo contrataron como trabajador. Otro tipo de trabajador es el profesional liberal. El profesional liberal ¿qué son los profesionales liberales? Por lo general son las personas que han hecho estudios universitarios o técnicos superiores universitarios que pueden prestar sus servicios de manera subordinada o de manera independiente o no subordinada. Yo les puse
el ejemplo de un abogado que en el libre ejercicio de su profesión ejerce su profesión de manera independiente. Eso es un profesional liberal no dependiente. Pero también un abogado puede prestar sus servicios a una empresa como trabajador subordinado. Perdonen que he tenido que detener la grabación. Continuamos. De manera tal de que hay esas dos posibilidades, que o trabaje de manera dependiente o que trabaje de manera no dependiente. Por lo que respecta al ejercicio de su profesión, el profesional va a estar regido por la ley del ejercicio profesional. Los abogados nos regimos por la ley de abogados, los médicos por la ley del ejercicio de la medicina, etc. Ahora, en el artículo 7º de la ley tenemos una disposición muy interesante. Y es la posibilidad de que coexista una prestación de servicios profesionales con un contrato de trabajo. Un ejemplo les va a servir para entender mejor esto. Un trabajador, un abogado, puede ser contratado, por ejemplo, por un banco para prestar servicios como empleado de ese banco, es decir, de manera subordinada. Ahora bien, el banco puede convenir con el abogado que además de prestar esos servicios, por ejemplo, de hacer estudios legales, de analizar todos los documentos que trae un cliente del banco que pretende que le otorguen un préstamo, toda serie de cosas, y que lo hace en un determinado tiempo, puede convenir con él en que él le lleve algunos juicios y reciba honorarios adicionales aparte por llevar esos juicios o por redactarle unos documentos al cliente y que le cobre al cliente. Bueno, allí van a coexistir una prestación de servicios profesionales con un contrato de trabajo. Por lo general, la ley presume que el profesional liberal, si le pagan un salario por las actividades que realiza, se entiende que lo que le correspondería como honorarios por el ejercicio de su profesión se encuentra incluido dentro del salario. Pero en este caso, como tenemos dos relaciones distintas, una de trabajo y otra prestación de un servicio profesional, ese abogado tendría derecho a recibir, además del salario que le pagan por sus servicios subordinados, una cantidad como honorario por los servicios profesionales que presta de manera no dependiente, adicional. Por eso decimos que hay la posibilidad de que coexista una prestación de servicio profesional con un contrato de trabajo. Y eso tiene que constar
por escrito, porque si no se presume que todo lo que recibe el trabajador es por concepto de salario o que dentro del salario están incluidos los honorarios y no tendría derecho a cobrar nada adicional. Esto lo aclaró primero el reglamento de 1999 en el artículo 4 y luego lo acogió la ley en el artículo 7. La ley es un poco ambigua en su redacción del artículo 7, porque fíjense lo que dice la ley, que los profesionales liberales que presten servicios mediante contratación de honorarios profesionales, o sea, está mal redactado, presten un servicio profesional, no mediante la contratación por honorarios profesionales. Tendrán los derechos y obligaciones que determinen las respectivas leyes del ejercicio profesional, siempre y cuando éstas no desmejoren la normativa que debe regir la relación laboral. En tal sentido, estarán amparados por la legislación del trabajo y la seguridad social en todo aquello que les favorezca. Bueno, podría llegar a pensarse que los profesionales laborales, los profesionales liberales, todos están regidos por la ley orgánica del trabajo, así desarrollen una actividad independiente, pero eso no hay que interpretarlo de esa manera, aisladamente. O sea, imagínense si una persona, un cliente, va a contratar los servicios de un abogado y además de pagarle honorario, va a tener que pagarle un salario que no puede ser menos del mínimo y va a tener que pagarle prestaciones y ocasiones. No, lo que conviene es pagar un honorario profesional y ya está. O que usted vaya donde el médico y además de pagarle la consulta, el médico después le vaya a cobrar a usted prestaciones sociales o que le pague las vacaciones o las utilidades. No. No. ¿Por qué? Porque esto hay que interpretarlo teniendo en cuenta que para que a un trabajador le apliquen la ley orgánica del trabajo, tiene que ser un trabajador dependiente y tiene que existir una relación de trabajo, un contrato de trabajo. Si no existe un contrato de trabajo, sino simple y llanamente una prestación de servicios profesionales, entonces no se le aplica la ley orgánica del trabajo o el decreto ley orgánica del trabajo en esos casos. Por último, tenemos los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos, ponemos aquí la necesidad de mantener la distinción entre empleados y obreros, no están sometidos a la ley orgánica del trabajo, sino al estatuto de la función pública, dice el artículo 6, o la ley del estatuto de la función pública. No obstante, la ley dice que salvo los casos en que específicamente se refiere y que deben estar regulados en la ley de la función pública, que son el ingreso, el ascenso, el traslado, la suspensión, el retiro, los sistemas de remuneración, la estabilidad, las jubilaciones y pensiones, el régimen jurisdiccional y también el régimen disciplinario, salvo esos casos que están específicamente regulados por la ley, si hay otros beneficios que favorezcan mejor al trabajador que los establecidos en la ley del Estatuto de la Función Pública y están en la ley orgánica del trabajo, pues se aplican también los de la ley orgánica del trabajo. Ahora, el artículo 6 de la ley
Hasta cierto punto legaliza la situación de los contratados por la administración pública en abierta violación del artículo 146 de la Constitución, porque a estos trabajadores contratados se van a regir por la ley del trabajo, no van a ser considerados funcionarios públicos, así ejerzan actividades en las cuales predomine el elemento no manual. Y hay una última disposición que es importante, y es que el tiempo desempeñado en la Administración Pública Nacional será considerado para todos los efectos legales y contratales como tiempo de servicio efectivamente prestado. O sea, una persona que trabajó para un municipio y que después va a trabajar en un ministerio y que después pasa a trabajar en una empresa del Estado, todo ese tiempo se lo considera a los efectos sobre todo de la jubilación y de las prestaciones y toda esa serie de beneficios. Y por último, la disposición del artículo 39 es importante. La calificación de un trabajador va a depender de la naturaleza de las labores que ejecute, sin tener en cuenta la denominación que se les dé. Ajá. Es decir, usted no puede decir, este es un trabajador de dirección, si en realidad no ejerce actividades que lo lleven a calificarlo como trabajador de dirección. Usted no puede decir, este es un funcionario público, si en realidad no ejerce funciones en las cuales predomina el elemento no manual sobre el manual. Va a depender entonces de lo que efectivamente realice. Imagínense por un momento que a las autoridades de la universidad les dé la loquera de designar a uno de los BDLs como decano de vigilancia. Bueno, usted pone un ejemplo absurdo. Ese señor no tendrá carácter de directivo de la universidad porque no ejerce actividades que sean de ese tipo. Bueno, estoy poniendo un ejemplo absurdo, pero ocurre con mucha frecuencia. Nombran a una persona vicepresidente de una empresa y en realidad lo que es un contador que lleva la contabilidad y no toma decisiones y no representa al patrón. O sea, el titulito que le dan no le da el carácter de trabajador de dirección porque no ejercen en realidad funciones de dirección. Esto es muy importante. Lo único malo es que este artículo 39 le da hasta cierto punto funciones jurisdiccionales a las inspectorías del trabajo, porque las inspectorías del trabajo podrían entrar a determinar si un trabajador está bien calificado o no calificado, o sea, si es trabajador de dirección o no es trabajador de dirección, y eso no son funciones que le corresponden a la Inspectoría del Trabajo, sino al juez de trabajo. Aquí se está violando el principio de separación de poderes. Bueno, hasta ahí lo referente a los trabajadores.